Berlín, meses atrás, parecía la roca inquebrantable de Europa, un faro de estabilidad económica y política. Pero hoy, esa imagen se desmorona ante nuestros ojos. Las calles bullen, la gente protesta, y una profunda crisis consume el corazón del continente. ¿El otrora motor de Europa está al borde del abismo? La tensión se palpa en el aire. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? Compártanlo en los comentarios. Una crisis política y socioeconómica generalizada ha alcanzado su punto álgido en Berlín, afectando a Alemania y a toda Europa. No es un evento aislado, es el resultado de un deterioro continuo en los últimos meses. El descontento social crece, las dificultades económicas ahogan a la población. Ha habido un aumento constante de la inflación, los precios de la energía se disparan sin control. La confianza ciudadana en las instituciones políticas, un pilar de cualquier democracia, se ha erosionado gravemente. Incluso dentro de la coalición de gobierno, la unidad se ha fracturado. Hay una profunda división y fragmentación interna. La población se enfrenta a un aumento insostenible de precios, la escasez de empleos es una realidad palpable, y la incertidumbre sobre el futuro es abrumadora. Las manifestaciones masivas son ahora una escena habitual, síntoma de una sociedad cada vez más polarizada. Expertos advierten que el país germano está en el umbral de un punto de inflexión histórico. Ante este panorama, el gigante económico de Europa, tradicionalmente el más grande, que depende intrínsecamente del funcionamiento estable de los mercados internos y externos, se tambalea. Pregunta a ustedes, ¿desde dónde más nos están viendo? Indiquen su ciudad y país. La inestabilidad alemana no es solo un problema interno, tiene un efecto dominó devastador para la paz y prosperidad global. Imaginen el motor de un avión. Si falla, todo el aparato está en peligro. Alemania es ese motor. Su economía es el pilar de la Unión Europea y una fuerza estabilizadora global. La incertidumbre en el clima de inversión ya está pasando factura. La confianza empresarial disminuye drásticamente, lo que frena inversiones cruciales y proyectos de infraestructura. Esto se traduce en menos oportunidades, menos trabajo y una economía que se ralentiza peligrosamente. ¿Y qué pasa con los mercados financieros? Bancos, compañías de seguros y grandes corporaciones están en vilo, ante la posibilidad de una inestabilidad sistémica. El aumento de la deuda pública alemana es otra carga pesada, añadiendo presión a una economía ya debilitada. Una Alemania inestable es una Europa inestable. ¿Podría esta crisis interna debilitar la postura de Europa en un mundo convulso? ¿Qué pasaría si la principal economía de la Unión se ve obligada a mirarse el ombligo en lugar de liderar en el escenario internacional? Suscríbanse al canal si quieren entender las implicaciones de lo que sucede en el mundo. Activen la campanita para no perderse ningún análisis. Las narrativas que nos bombardean son cruciales para entender lo que realmente sucede. Oficialmente, el gobierno habla de desafíos complejos y ajustes necesarios. Pero, ¿es eso todo? Entre los altos cargos de la coalición gobernante se libra una batalla interna por el poder. Cada partido intenta fortalecer sus posiciones, aprovechándose del electorado insatisfecho. Los líderes de los partidos son cuestionados. La falta de unidad es evidente. Es como un barco donde el capitán y los oficiales discuten el rumbo mientras la tempestad arrecia. Los movimientos radicales, por otro lado, capitalizan el descontento popular. Ofrecen soluciones rápidas y radicales, lo que para una población frustrada puede sonar tentador. Pero ¿son estas soluciones un camino hacia la verdadera libertad o hacia un autoritarismo disfrazado? Suena a oportunismo político en su máxima expresión. El gobierno, por su parte, es tildado de ineficaz e incapaz de encontrar compromisos. Esta narrativa socava su legitimidad. ¿Es una realidad o una estrategia para derribar al poder? ¿A quiénes de ustedes les parece que el gobierno alemán actual está manejando bien la crisis? ¿Qué opina la mayoría? Dejen sus comentarios. La historia nos ofrece ecos inquietantes.
Alemania emergió de la unificación en 1990 con desafíos económicos y sociales profundos. Aprendieron, crecieron y se convirtieron en un modelo. Luego, la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda europea en la década de 2010 encontraron a Alemania como el motor y salvador de Europa. Angela Merkel, símbolo de estabilidad durante 16 años, dejó un legado de pragmatismo. La crisis actual contrasta fuertemente con esa era. Se percibe una pérdida de liderazgo o un vacío de poder tras su partida. ¿Hemos olvidado las lecciones del pasado? La retórica sobre un punto de inflexión histórico y un efecto dominó evoca la fragilidad de Europa ante las divisiones internas alemanas. Esta crisis no es un evento aislado. Se enmarca en una tendencia global de polarización política y crecimiento del populismo. La crisis energética global y la inflación global son sus aliados. Suenan las alarmas. ¿Qué viene ahora? Podríamos ver una profundización incontrolable de la crisis. La polarización social y política se dispara, los movimientos radicales ganan poder y los principios democráticos se erosionan. La economía alemana entra en una recesión severa, arrastrando a toda la eurozona. Un efecto dominó desestabiliza la Unión Europea por completo, llevando a su fragmentación o a una crisis existencial. La posición de Alemania en el mundo colapsaría. Este es el peor escenario. Un escenario probable es una crisis prolongada. La división persiste. Los partidos continúan luchando internamente, pero se evitan cambios dramáticos. La economía se estanca. El descontento social y las protestas se mantienen de manera esporádica. Alemania sigue siendo un actor importante, pero su influencia se reduce significativamente. Las soluciones se encuentran lentamente, con mucho dolor, si es que se encuentran. Pregunta a ustedes, ¿cuál es la única medida o sanción que realmente cambia la situación en la Unión Europea? Sé específico. Pero hay otro camino. Un escenario inesperado podría ser una intervención externa, una crisis geopolítica mayor, no relacionada con Alemania, o una presión significativa de los socios de la Unión, podría forzar a las facciones políticas alemanas a unirse. La necesidad de una respuesta unificada ante una amenaza externa podría superar las divisiones internas, llevando a un resurgimiento del consenso y la estabilidad. Esto podría impulsar una reforma económica y política rápida. Es una posibilidad, una esperanza quizá. En la actual coyuntura, el gobierno alemán, los ciudadanos, las empresas y los mercados financieros son los que más pierden. Los movimientos radicales, así como las potencias rivales o aquellos interesados en el debilitamiento de la Unión, podrían sacar provecho del caos. El destino de Alemania está en juego. ¿Podrá superar esta profunda división y recuperar su rol como faro de estabilidad europea? ¿O será este el inicio de un colapso que arrastre a todo un continente? El precio de la división es demasiado alto para pagarlo. Suscríbanse para no perderse el próximo capítulo de esta historia que afecta a todos. Activen la campanilla para no perderse ningún análisis y compartan este video para que más personas estén informadas. Manténganse siempre informados. La verdad sobre lo que sucede en Alemania es crucial para su futuro. Compartan este video si creen que este análisis es importante. Profundizando en los factores que han contribuido a esta crisis, es fundamental analizar el impacto de la desindustrialización incipiente. Alemania, históricamente una potencia manufacturera, está viendo cómo sus industrias clave, como la automotriz, la química y la metalúrgica, enfrentan desafíos sin precedentes. La transición energética, si bien necesaria, impone costos enormes a las empresas y a los consumidores. La dependencia del gas ruso, que se redujo bruscamente tras el conflicto en Ucrania, dejó a la economía alemana expuesta a precios energéticos volátiles y exorbitantes. Muchas empresas energéticas han tenido que recurrir a subsidios estatales masivos para evitar la quiebra, lo que a su vez ha generado un aumento en la deuda pública y una presión inflacionaria. La falta de una estrategia energética coherente y a largo plazo ha sido un punto de crítica recurrente, y la inversión en energías renovables,
aunque en marcha, aún no compensa las necesidades de una potencia industrial de la magnitud de Alemania. Además, la burocracia excesiva y la lenta digitalización son obstáculos palpables. A pesar de ser una de las economías más avanzadas del mundo, Alemania sigue rezagada en la digitalización de sus servicios públicos y de muchas de sus empresas. Esto ralentiza los procesos, encarece los costos y resta competitividad. La rigidez en el mercado laboral, aunque con sus ventajas en estabilidad, dificulta la adaptación a los cambios económicos rápidos y limita la flexibilidad necesaria para la innovación. Las regulaciones complejas a menudo desincentivan la creación de nuevas empresas y la inversión extranjera directa, lo que se suma a la sensación de estancamiento. El factor demográfico también juega un papel crucial. Alemania tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Esto conlleva una presión creciente sobre los sistemas de pensiones y de salud, y una escasez de mano de obra cualificada en sectores clave. A pesar de los esfuerzos por atraer profesionales extranjeros, los procesos de inmigración y reconocimiento de cualificaciones pueden ser lentos y complejos, lo que disuade a muchos talentos. La brecha generacional también se refleja en la política, donde las prioridades de los jóvenes a menudo difieren de las generaciones mayores, contribuyendo a la fragmentación social y política. La próxima. Sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo se ve seriamente comprometida por esta tendencia demográfica, lo que añade una capa más de complejidad a la crisis actual. En el ámbito social, la polarización no es solo política, sino que también se manifiesta en divisiones entre regiones urbanas y rurales, entre el este y el oeste de Alemania, y entre distintos grupos socioeconómicos. Las políticas centralizadas a menudo no logran abordar las necesidades específicas de las comunidades locales, lo que genera resentimiento y desconfianza. Las diferencias en los niveles de vida y las oportunidades entre las antiguas regiones comunistas y capitalistas persisten, y aunque se han inyectado grandes cantidades de dinero en el este, la percepción de una desigualdad estructural sigue siendo fuerte. Las tensiones migratorias también han exacerbado las divisiones sociales, con debates acalorados sobre la integración y el impacto cultural y económico de la inmigración. Se observa un aumento de la xenofobia y del sentimiento antiinmigrante en algunas franjas de la población, alimentado por el discurso de partidos populistas que capitalizan el miedo y la inseguridad. La Unión Europea, por su parte, se enfrenta a un dilema. Si bien tradicionalmente ha dependido de Alemania como su motor económico y político, la debilidad actual de Berlín la obliga a buscar nuevas fuentes de liderazgo y estabilidad. La falta de una voz alemana fuerte y unificada complica la toma de decisiones en Bruselas, especialmente en temas clave como la política exterior y de seguridad. La respuesta a la crisis climática y la reforma del euro. Países como Francia han intentado asumir un papel más protagonista, pero su influencia no se compara con la de una Alemania robusta. La credibilidad del euro como moneda única también podría verse comprometida si la economía más grande de la eurozona sigue en declive. La situación alemana expone la necesidad urgente de una mayor autonomía estratégica para la UE y de la capacidad de operar de manera efectiva, incluso si sus miembros más grandes enfrentan dificultades. Se discute la posibilidad de crear un fondo de estabilización europeo más robusto para afrontar shocks económicos, pero la falta de consenso entre los Estados miembros dificulta su implementación. Las implicaciones internacionales de la crisis alemana son vastas. La pérdida de influencia alemana en foros globales como el G7, el G20 y las Naciones Unidas sería significativa. Su capacidad para mediar en conflictos internacionales y promover los derechos humanos se vería mermada. La confianza de los socios comerciales de Alemania, tanto dentro como fuera de Europa, podría erosionarse, afectando las cadenas de suministro globales y la estabilidad comercial. China y Estados Unidos, por ejemplo, observan atentamente la situación, evaluando cómo una Alemania debilitada podría alterar el equilibrio de poder global. Para países como Polonia y la República Checa, que tienen fuertes lazos económicos con Alemania, un colapso económico sería catastrófico. Las inversiones alemanas en el extranjero
también podrían verse reducidas, afectando el desarrollo económico en varias regiones del mundo. En este contexto de incertidumbre, también surgen oportunidades para la innovación. La presión de la crisis podría acelerar la adopción de nuevas tecnologías y la diversificación económica. Por ejemplo, la necesidad de reducir la dependencia de fuentes de energía externas podría impulsar la inversión masiva en hidrógeno verde, energía eólica marina y otras tecnologías limpias. La escasez de mano de obra podría fomentar la automatización y el desarrollo de la inteligencia artificial en la industria. La digitalización, aunque lenta, podría recibir un impulso decisivo ante la necesidad de modernizar la administración y los servicios. La crisis también podría forzar una reevaluación de las prioridades políticas, priorizando la inversión a largo plazo en infraestructuras y educación por encima de los recortes de gasto a corto plazo. Los próximos meses serán cruciales. El gobierno actual se enfrenta a la difícil tarea de restaurar la confianza, unificar los partidos y demostrar capacidad de liderazgo. Se espera un paquete de reformas económicas y fiscales que deberá equilibrar la contención del gasto con la inversión en áreas clave. La resistencia social a las medidas de austeridad será un desafío importante. La Unión Europea, por su parte, deberá ofrecer apoyo y coordinación, pero evitando la percepción de una injerencia excesiva que podría alimentar el euroescepticismo. La respuesta colectiva de Europa a esta crisis definirá si la Unión puede superar sus propios desafíos y emerger más fuerte, o si las fisuras internas conducirán a una mayor desintegración. La resiliencia de la sociedad civil alemana también será puesta a prueba, ya que se espera que desempeñe un papel activo en la articulación de demandas y la búsqueda de soluciones constructivas. Finalmente, es importante considerar el impacto psicológico de la crisis en los ciudadanos alemanes. La percepción de que el país, que fue un faro de prosperidad, ahora se tambalea, genera angustia e incertidumbre. La pérdida de la sensación de seguridad económica y social, combinada con la polarización política, puede llevar a un aumento de la ansiedad, el estrés y la desmoralización. La confianza en el futuro, un pilar fundamental para el bienestar de una nación, se ve seriamente comprometida. Reconstruir esa confianza será tan importante como las reformas económicas y políticas. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, tienen una responsabilidad clave en presentar una visión equilibrada y constructiva de la situación, evitando sensacionalismos que puedan exacerbar la desesperación. Es un momento de prueba no solo para la economía y la política alemanas, sino también para su cohesión social y su identidad nacional en un mundo en constante cambio. La resiliencia de la sociedad alemana, su capacidad para superar adversidades y reinventarse, será puesta a prueba una vez más. La historia ha demostrado que Alemania posee una profunda fortaleza, nacida de desafíos anteriores. La reconstrucción tras las guerras mundiales y la reunificación son testimonios de esta capacidad. Sin embargo, la naturaleza de la crisis actual es diferente, con desafíos económicos globales y una fragmentación política interna que no se habían visto en décadas. El éxito dependerá de la capacidad de los líderes para trascender las divisiones partidistas y de los ciudadanos para participar activamente en la construcción de un futuro común, basado en la cooperación y el compromiso. La mirada de Europa y del mundo está puesta en Berlín, esperando ver si el motor del continente puede volver a ponerse en marcha o si su estancamiento arrastrará a todos a una era de incertidumbre prolongada. La interdependencia global significa que lo que sucede en Alemania resuena en cada rincón del planeta, afectando desde los mercados financieros hasta la estabilidad geopolítica y la vida cotidiana de millones de personas.